Estamos aquí en la clase de sanidad vegetal del programa de ingeniería agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Pamplona. En el día de hoy se va a Olivera Viseu, Universidad de la UNESP de Brasil, quien nos va a dar o impartir o dictar una conferencia, el cambio climático y sus consecuencias para la biodiversidad. Didier ha invitado a algunos doctores, algunos especialistas de otros países, y contamos entonces con la presencia de los estudiantes de sanidad vegetal de aquí de la Universidad de Pamplona y también de algunos invitados. Yo no sé, Didier, si usted considera que debemos que algunos se presenten. En primer lugar, vamos a presentar al doctor Didier. El doctor Didier Olivera Viseu se graduó en 2008, en el año 2008, en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, en Cuba. Y en el 2011 obtuvo su grado de máster en Ciencias Agrícolas en la Universidad de Santo Espíritu, que nosotros le denominamos UNIS. En el 2019 obtuvo el grado de doctor en agronomía, mención producción vegetal en la Universidad Estadual Paulista, Jaboticabal, Brasil. Y en el 2021, o sea, en este mismo año, él acaba de obtener su postdoctorado, se le dice en Brasil, en nutrición vegetal en la misma Universidad Estadual Paulista. Para no hablar mucho, decir que Didier ha tenido una carrera científica muy vertiginosa. Nosotros hemos estado muchos colegas en Brasil, en la UNESP, y yo creo que Didier en este momento ostenta el más alto nivel H, índice H, de todos los que hemos pasado por Brasil, ahí en la UNESP. Y además ha estado publicando en los últimos años en las revistas de más alto impacto que hemos publicado todos nosotros, que hemos estado allá, nos educamos allí en la UNESP. Entonces, aquí tenemos algunos también que han compartido, como la doctora Carmen Betancourt, y tenemos otros invitados. No sé, Didier, si usted quiere que ellos se presenten, sino decirlo de forma general y comenzar la conferencia cuando usted desee. Tiene usted la palabra y muchas gracias. Bueno, agradezco la presentación y bueno, si todo el mundo puede decir su nombre, podría ser. Es que no puedo ver a todos, ¿no? No sé quiénes están y quiénes no están. Bueno, empezamos por Carmen, de Argentina. ¿Eh? Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, por acá es por la tarde. Mi nombre es Carmen Betancourt. He compartido espacios profesionales con el doctor Leonides en la Universidad de Cienfuegos, también con Didier y Leonides en la Universidad brasileña de Jaboticabal. Y en estos momentos, bueno, mi trayectoria, soy especialista en agua. Todo mi trabajo siempre ha estado enfocado en la calidad físico-química del agua y también en la gestión ambiental. En estos momentos me encuentro en la Universidad de Río Negro, acá en Argentina, y estoy impartiendo clases de física en carreras de arquitectura y diseño industrial, y estoy al frente de una carrera de ciclos de profesorado de física, de química y de biología. Eso es lo que estoy haciendo por acá. Y bueno, agradecer a Didier, una persona con una formación académica respetable, ya que está obteniendo publicaciones en revistas de gran impacto en la ciencia, y todo esto me ha motivado a escuchar su presentación. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Adelante, Irán. Buenas tardes, estimados. Mi profesor Leonides Castellano, Didier Olivera, compañero casi que de inicios de estudios de doctorado. Bueno, mi nombre es Irán Rodríguez. Soy formado en Cuba, tanto
pregrado como posgrado, donde Leonides Castellano, el profesor Leonides fue mi coordinador de maestría. Llevo impartiendo clases aquí en Ecuador, en la Universidad Técnica de Machala, al sur del Ecuador, 8 años, donde imparto las materias de estadística, diseño experimental y cultivos tropicales, y donde también hemos hecho un grupo de investigaciones enfocada a la sostenibilidad de los sistemas productivos, y también formamos parte de un comité académico de una maestría que está por recién comenzar en recursos naturales renovables. Es un gusto poder estar acá y compartir con Dillier, con esa trayectoria vertiginosa que ya se mencionaba. Mis felicitaciones para el profesor Dillier y un gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias, Irán. El gusto es nuestro. El resto, si quieren presentarse, y si no le damos ya, usted toma la palabra, Dillier. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Lady Joana. Soy de la Universidad Surcolombiana. Pertenezco al programa del doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible. Y pues estoy aquí para adquirir más conocimiento y de una vez para pues felicitar al doctor Dillier, quien tuvo acá una conferencia magistral de alto nivel. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lady. El gusto es mío. ¿Alguien más o comenzamos? Leonides, ¿comenzamos? Y adelante, Dillier, adelante con la conferencia. Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno, ante todo, les agradezco mucho a todos por estar acá hoy, escuchándome un poquito lo que traigo para mostrarles, para aprender con ustedes también sus experiencias. Sé que todos tienen una agenda bien cargada y por tanto el que estén aquí hoy para mí es un honor. Sin mucho más preámbulos, vamos a comenzar y al final vamos a debatir, vamos a preguntar y vamos a aprender todos juntos. ¿Está apareciendo ahí? Ok, Dillier, ok. Ok, perfecto. Bueno, el título de la conferencia hoy, el cambio climático y sus consecuencias para la biodiversidad. Todos sabemos que la biodiversidad es un tema amplio y lo primero es saber, tener claro qué es lo que es biodiversidad. Bueno, la palabra biodiversidad, bio, viene de vida, según el griego, ¿no? Y diversidad viene del latín, que significa variedad. Entonces, tenemos variedad de diversidad. La biodiversidad, que últimamente ha tenido muchos conceptos, pero todos coinciden en que la biodiversidad es la variedad de organismos de todas las clases, organismos vivos de todas las clases que coexisten en un hábitat determinado y que están en constante evolución. Bien, en esta conferencia vamos a abordar los siguientes tópicos. Vamos a hablar del calentamiento global, vamos a hablar de la degradación del suelo y cómo el suelo influye sobre la biodiversidad. Vamos a hablar de algunos riesgos para la biodiversidad, de algunos tipos de vida de la biodiversidad. Vamos a ver el feedback de la ganadería, cómo la ganadería también contribuye al calentamiento global. Y después vamos a hablar de algunas investigaciones que hemos tenido recientemente acá en Brasil e incluso otras en otros países de otros colegas. Y bueno, finalmente las consideraciones finales, donde vamos a hacer tipo un resumen de la conferencia y vamos a entrar en el intercambio de conocimiento entre todos. Bueno, el calentamiento global. ¿Cómo ocurre el calentamiento global que contribuye al cambio climático? Bueno, el Sol calienta la Tierra, irradia energía en forma de luz. Un tercio de esta energía es liberada hacia la atmósfera. Las otras dos partes se absorben por los océanos, la Tierra, la atmósfera y las nubes, que estas las reflejan en forma de calor. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero que se conocen? Existen otros, pero los principales es el CO2, el gas que más permanece en la atmósfera en mayor cantidad.
incluso por siglos él permanece ahí. Está el óxido nitroso y está el metano. Estos dos últimos, en el caso de óxido nitroso, tienen un efecto de absorber el calor 300 veces más que el CO2, por tanto es un eminente gas contaminante que tenemos que buscar la forma de controlarlo, y este gas fundamentalmente se emerge a la atmósfera por la fertilización nitrogenada. En el caso del metano, también más de 30 veces tiene un poder de absorber la energía que el CO2, es decir, una molécula de metano absorbería 30 veces más calor que una molécula de CO2. Y todos estos gases, también está el ozono y el vapor de agua, pero bueno, estos son los principales que vamos a abordar acá. Todos estos contribuyen al calentamiento de la Tierra, que es un fenómeno que ocurre naturalmente y gracias a ello tenemos vida en el planeta, si no el planeta fuera bajo cero la temperatura. Pero ¿qué pasa? Que cuando se acumulan estos gases en la atmósfera en cantidades superiores a las que se necesitan, la energía que necesita salir, un tercio de energía que necesita salir al espacio, se queda retenido por ellos. ¿Y qué es lo que ocurre? El calentamiento global que conocemos. Aumento de la temperatura media global, y eso desencadena una serie de procesos que vamos a ver y alteraciones en la biodiversidad que vamos a ver posteriormente. Bueno, aquí tenemos un mapa reciente de la concentración de CO2 que tuvimos el año pasado, en junio de 2020, 416 partes por millón. Si ustedes observan acá en esta gráfica, desde 1960 hasta el 2020, ha habido un incremento significativo, lineal, de la concentración de CO2 en la atmósfera. Y en junio de este año, hace apenas unos meses, la concentración de CO2 era de 418.94 partes por millón, según el Instituto de Oceanografía de los Estados Unidos. A la par que aumenta la concentración de CO2, aproximadamente 2 partes por millón por año, aumenta la temperatura media global. Estudios recientes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático han alertado de aumentos de hasta 2 grados de la temperatura hasta 2050 en relación a la temperatura preindustrial, si no se cumple el Acuerdo de París, que era el compromiso de que todos los países tributaran a que el calentamiento global no fuera más allá de 1.5 grados. Bueno, ¿cuáles son los principales sectores que contribuyen a la emisión de gas de efecto invernadero, sobre todo de CO2? Bueno, tenemos la agricultura, las actividades forestales y otros usos de la tierra, 24%. La energía, la producción y generación de energía eléctrica, 35%. La industria y residuos, un 21%. La construcción, un 6%. Y el transporte, un 14%. Ahora, ¿cuáles son los riesgos climáticos si la temperatura aumentara de 1.5 grados a 2 grados durante este siglo? Apenas con medio grado que aumente la temperatura vamos a tener incremento de los riesgos de inundaciones, 170% versus 100% con 1,5. El océano Ártico verá verano sin hielo cada 10 años, con medio grado de temperatura más que aumente. Es decir, el Acuerdo de París acordó que la temperatura no fuera más allá de 1.5 grados, pero hay pronósticos que va a aumentar más que esto. Bien, los arrecifes de coral se perderían más del 99%, con medio grado más de temperatura que aumentara. La sequía severa, 410 millones de residentes en la ciudad estarán expuestos hasta 2100 a sequía severa. Acá, la biodiversidad, insectos. Los insectos con 1.5 grados de temperatura se afectaría un 6% los insectos, mientras que con medio grado más de temperatura, es decir, 2 grados de temperatura que aumentara, se triplicaría esta afectación para los insectos hasta un 18%. En el caso de las plantas sería el doble la afectación. Y los vertebrados, el doble también de afectación, con un aumento de medio grado más de temperatura, que serían 2 grados de temperatura con relación a la temperatura actual que tenemos hoy. Y bueno, acá tenemos también, ya tenemos investigaciones que demuestran esto que está acá, que el aumento de la temperatura a 2 grados Celsius va a traer improductividad y va a haber cultivos con menor valor nutricional. Bien, ahora acá, ¿qué papel juega el suelo en la biodiversidad? Antes de ver cómo el cambio climático afecta el suelo, vamos a ver qué papel tiene el suelo en la biodiversidad. Bueno, el suelo y la biodiversidad. Los suelos albergan una cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta. Y según la FAO, en un gramo de suelo tenemos más de 1.000 millones de células microbianas. Aquí tenemos diferentes
especies que contribuyen a la biodiversidad, los animales, vertebrados, los invertebrados. Vamos a ver más para adelante acá. Tenemos la red trófica, edáfica, el primer nivel trófico, que son las plantas o organismos fotosintetizadores, y así hasta el nivel más alto, superior de los predadores de alto nivel. Ahora, aquí en esta gráfica tenemos resumido qué papel juega el suelo en la biodiversidad. Bueno, el suelo tiene una fuerte influencia sobre la regulación del clima, el ciclo de nutrientes, el hábitat para los organismos, regulación contra inundaciones, el suministro de materiales para la construcción, en fin, suministro de alimentos y fibras y combustibles. Esto, más del 90% de los alimentos que consumimos provienen del suelo. Ahora, ¿cómo afecta el cambio climático al suelo? Aquí esta imagen yo la coloqué para las personas que piensan que el suelo es un recurso inagotable, que el suelo es por donde caminamos y no tenemos en cuenta que el suelo es un recurso finito. El suelo, la vida del suelo está en los primeros 30 centímetros. Si perdemos los primeros 30 centímetros del suelo, perdemos la vida del suelo, perdemos los nutrientes, perdemos la biodiversidad. Y eso está ocurriendo desmedidamente en aumento en el cambio de uso de la tierra, de los suelos, sobre todo por el factor antrópico. Acá tenemos una imagen de la deforestación, un área que es deforestada, además en pendiente, además de emitir CO2 a la atmósfera, que estaba secuestrado en la vegetación, incluso en el suelo queda desprovisto. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Bueno, que este suelo se va a erosionar, el suelo está expuesto a los agentes erosivos de la lluvia y el viento, y obviamente vamos a perder esta biodiversidad que estaba aquí. Aquí tenemos una imagen de lo que puede ocurrir cuando ocurre esta deforestación y se deja el suelo descubierto. Porque la principal medida de protección de un suelo es mantener el suelo cubierto. Cuando quitamos la cobertura del suelo y lo dejamos expuesto a los agentes erosivos, perdemos desde la biodiversidad hasta la parte viva del suelo, porque el suelo es un recurso vivo. Aquí una imagen de la degradación que ocurre sobre todo en laderas. Bueno, también como el cambio climático afecta a los suelos. Dependiendo de las características del ecosistema, el cambio climático podría afectar de diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos un suelo, un arrozal, periodos de extensa sequía, trae como consecuencia que suelos pesados, suelos de arcilla del tipo 2:1 como la montmorillonita, en periodos de sequía se agrietan, provocando esta estructura en bloque, y cuando llegan las lluvias o el riego, ocurre un proceso de contracción-dilatación, es decir, por esas grietas acá, junto con el agua, entran partículas de suelo y ocurre lo que es el efecto de contracción del suelo, y se crean esas lomiñas que vemos así, sobre todo en suelos ganaderos, que vemos como un relieve ondulado. Es provocado por este tipo de fenómeno que se conoce como Schlickensee. Aquí también una imagen de la sequía, un suelo pesado también, y los efectos que trae para la ganadería también, los problemas de la sequía, ¿no? Y bueno, también el cambio climático se ve muy afectado por los incendios forestales, y esto es una consecuencia de los periodos de larga sequía. Por ejemplo, acá en Brasil ya tenemos un efecto significativo del cambio climático, porque hay personas que piensan que el cambio climático es algo que va a acontecer en el futuro, y el cambio climático está ocurriendo ya. Ya se ve grandes evidencias en diferentes partes del mundo. Acá en Brasil, en la zona nordeste del país, se prolongan cada año más los periodos de sequía e incendios. Como ustedes conocen, hace unos años hubo un gran incendio en el Amazonas, y la repercusión que eso trae, porque todo ese carbono que está secuestrado, además de la biodiversidad que perdemos, que es incontable la biodiversidad que perdemos en un incendio, se pierde carbono que se genera en la atmósfera y contribuye al calentamiento global. Y ese suelo se degrada también posteriormente. Los efectos son bien nefastos. Ahora, ¿cómo el cambio climático afecta el suelo también? Bueno, los árboles, como organismos fotosintetizadores, capturan el CO2 una vez que se descomponen las hojas, las ramas y las flores, caen al suelo. El suelo secuestra este carbono cuando está en sus condiciones adecuadas, no está degradado, no está manejado inadecuadamente. Y este carbono es retenido y no va a la atmósfera para contribuir con el calentamiento global, que es lo que estamos tratando de evitar. Y es el compromiso de la mayoría, de más de 100 países
en la última reunión sobre el Acuerdo de París. Ahora, ¿qué papel juega el carbono orgánico del suelo? Bueno, tiene un papel importante en la estructura del suelo, en la aireación, en la retención de agua, como filtro de poluentes, en la estabilidad del suelo, en el ciclo de nutrientes y en la biodiversidad y productividad. Aquí también tenemos otro efecto, que como en algunas regiones del mundo hay extensas sequías, en otras hay inundaciones intensas, periodos de tormentas severas locales que no se veían años atrás. ¿Y qué ocurre en un suelo mal manejado y expuesto a la erosión, sin cobertura? Que grandes y además con un relieve ondulado, que el agua, grandes inundaciones, grandes lluvias, va a traer consigo que se va a ir la parte viva del suelo, la parte orgánica, la parte donde está la mayor biodiversidad y los nutrientes, coloides, minerales, que van a parar a los depósitos, a contaminar ríos, acuíferos, y va a causar otros problemas y vamos a perder los nutrientes, que es lo que no podemos dejar de perder acá. Bueno, acá tenemos unas imágenes de degradación del suelo, alta degradación, una degradación muy fuerte. Esto es en la región de Banano, en Santi Espíritu, y donde se cultiva en área de premontaña el cultivo de la cebolla. Pero dentro de los problemas más grandes que tenemos, del suelo está descubierto y del monocultivo, porque es el cultivo que se planta una vez por año en la zona mayor productora del país. El riego se hace por aniego, es decir, en condiciones dependientes. El sistema radicular de la cebolla es superficial. Entonces, aquí ustedes pueden ver las grandes pérdidas de suelo. Prácticamente aquí ya lo que tenemos es un material inerte. Aquí se cosecha cebolla por la cantidad de fertilizante químico que se aplica. Aquí pueden ver la roca madre, el esquisto. En superficie aquí tenemos un piso de arado, producto de la maquinaria, porque se trabaja con tractor también. Y es triste cuando se ven estas imágenes y no se toman medidas para contrarrestar estas cárcavas que se están viendo acá. En esta región nosotros hicimos un estudio hace unos años que publicamos. Bueno, aquí podemos ver el mapa de erosión de la región de Banao, que es un mapa, hay una erosión fuerte en todo el color amarillo acá, rojo que diga, y fuerte a mediana en el color marrón amarillo. Este estudio para explicar brevemente acá, se tomaron unos perfiles de suelo en el área agrogénica, cultivo de la cebolla aquí. También se tomaron 3 perfiles de suelo en el área un área que llamamos conservada, un área que fue cultivada y se dejó 10 años con pasto en barbecho, y un área de bosque que llevaba más de 50 años sin perturbarse, que corresponde al suelo que denominamos como suelo patrón o de referencia. Y bueno, ¿qué ocurre en esto? Voy a mostrar una foto de cada perfil de estos suelos. Bueno, sabemos los efectos que tiene la vegetación sobre el suelo. Acá, el cambio de uso del suelo a gran escala tiene impacto significativo, especialmente a nivel de paisaje. Por ejemplo, aquí tenemos el perfil del suelo patrón, el suelo de referencia. Como pueden observar acá, hay una actividad grande de raíces en profundidad. Acá tenemos el suelo conservado, que aunque no como el patrón, ya se ve un cambio de coloración acá más claro, una pérdida de materia orgánica, pero se ve un perfil bastante mejorado cuando comparamos el perfil agrogénico. Este es el perfil del cultivo de la cebolla. Prácticamente esto está en los primeros 50 centímetros del perfil. Y es un suelo sobre la roca, ya tiene fragmentos de roca en superficie. Y bueno, este estudio, para no abordar mucho acá, se publicó en una revista colombiana de la Facultad Nacional de Agronomía en el 2018. Ahí pueden buscar mayores información. Ahora, ¿cuál es el feedback de la ganadería sobre el cambio climático? Esto también es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Acá, en esta ilustración, a la izquierda tenemos un área bien manejada con una menor sobreexplotación que la imagen de la derecha. Aquí hay un mayor carbono retenido en el suelo y en la biomasa, en la imagen de la izquierda. Ganadería intensiva, mayor fertilización y agua, versus una menor fertilización y agua provoca degradación, como pueden ver, y por tanto una mayor liberación de CO2 a la atmósfera, que no está retenido en el pasto, y además el metano. ¿Qué acontece aquí también? Que el ganado va a tener que consumir mayor cantidad de pasto para ganar su peso de faena, y eso va a tributar también a mayor generación de metano. Vamos a ver eso más adelante. Bueno, algunas investigaciones de la literatura, ya más específico en los insectos, en la biodiversidad.
Este estudio se publicó recientemente en esta revista, Opinión Actual sobre el Medio Ambiente Sostenible, y se ve el decline de los insectos por el inminente cambio global, el riesgo que hay. ¿A qué conclusión llegó este estudio? Bueno, que la entomofauna, a nivel mundial, los insectos constituyen una tres cuartas partes de las especies animales y vegetales. En las últimas décadas ha aumentado la evidencia de que la entomofauna de la Tierra está en un estado continuo de colapso. La disminución de insectos es una preocupación importante para la salud, porque los nutrientes esenciales en nuestra dieta provienen de los cultivos mediados por los insectos polinizadores. Y aquí tenemos el ejemplo de las abejas. Yo recuerdo que en el 2013, cuando estuve en Canadá hay un grave problema con los polinizadores, sobre todo las abejas que están muriendo, consecuencias, entre otras cosas, por los agrotóxicos. Y todos sabemos la importancia que juegan los polinizadores en las cosechas, en la producción. Solo por tener un ejemplo, un estudio de modelación encontró que la eliminación completa de los polinizadores podría aumentar las muertes globales anuales por año hasta 1.4 millones de personas por enfermedades no transmisibles y sobre todo de malnutrición. Una revisión sistemática también reciente estimó que en todo el mundo más del 40% de las especies de insectos está amenazada de extinción. A pesar de que el 90% de los insectos también hablaba en este estudio, no ha sido clasificado y no se estima cuánto se pierde anualmente debido a las condiciones del cambio climático. Otro estudio publicado en la revista PLOS ONE también recientemente, en julio, hace apenas unos meses, arribó los siguientes resultados. Los riesgos de la biodiversidad en un río de Tana en Kenia. Este estudio arrojó que los resultados muestran que el cambio climático representa una amenaza significativa para la biodiversidad de la cuenca, de esa cuenca ahí, que un calentamiento promedio de 2 grados, que es lo estimado por el panel intergubernamental de cambio climático, el 38% de las aves y el 31% de los mamíferos podrían ver una pérdida de sus climas adecuados. Ahora, si nos ponemos a pensar acá sobre la biodiversidad, por ejemplo, una mariposa o un insecto volador cualquiera, tiene ventajas sobre las plantas. Por ejemplo, el insecto, la mariposa, se puede trasladar hacia otra región cuando las condiciones no sean adecuadas. Sin embargo, las especies vegetales, las plantas, están condenadas a muerte, vamos a decir así, o se adaptan o perecen. ¿Por qué? Porque las plantas no se pueden mover por sí solas. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que está pasando, no solamente a nivel de insectos, sino también a nivel del primer nivel trófico de los organismos fotosintetizadores. Se me trabó la palabra, fotosintetizadores, como son las plantas. Bueno, y aquí voy a hablar ahora de algunas investigaciones de campo que realizamos acá recientemente en Brasil, durante mi doctorado y postdoctorado. Aquí trabajamos sobre los pastos tropicales. Un pasto C3, el Panicum máximo, o más reciente llamado Megathyrsus maximum, y un pasto C3, una leguminosa tropical llamada Styloxantho capitata. Bueno, los pastos, a modo de introducción acá y rápido, cubren alrededor del 40% de la superficie terrestre, según la FAO, y tienen una importante relevancia en el secuestro de carbono, porque son el área agrícola que más cubre la corteza terrestre, ¿no? En el mundo, 3.4 billones de hectáreas de área agrícola están representadas por los pastos, lo que equivale a 69% del área. En Brasil, 196 millones de hectáreas, que representa el 23% del país, están ocupadas por pastos. Y la producción de ganado en el país se hace, en más del 90% se hace sobre los pastos. Bueno, aquí en las latitudes norte predominan las gramíneas del tipo C3, mientras que en las gramíneas C4 son más abundantes en los climas tropicales como acá Brasil, Colombia también. Bueno, aquí brevemente para ubicarlos en el área de estudio, este es un experimento que está ubicado aquí en la Universidad de Sao Paulo, Campo de Ribeirão Preto. Este tipo de sistema conocido como T-Phase, que es Temperature Control Adjustment, es control de la temperatura aire libre. Es el único de su tipo, no solo en Brasil, sino en la región de Latinoamérica, hasta donde sabemos. Es un sistema que, para que tengan una idea, aquí tenemos el área experimental, son parcelas de 10 por 10, de 100 metros cuadrados, y el área útil es de 16 metros cuadrados.
Estas parcelas, aquí hay un área de 16 parcelas que están ubicadas con unos reflectores, unos calentadores infrarrojos que emiten radiación ultravioleta hacia el dosel de la planta. Aquí vamos a ver el diseño experimental para que entiendan un poco mejor. Aquí está la distribución de las 16 parcelas, los tratamientos. Tenemos el tratamiento temperatura ambiente y riego, es decir, las condiciones, vamos a decir, más reales. Temperatura ambiente y sin riego, temperatura elevada y riego, y temperatura elevada sin riego. Esos 4 escenarios son los que evaluamos acá. Aquí tenemos un bloque, son 4 bloques y con una parcela representativa en cada uno de ellos. Bueno, acá en esta imagen les voy a ilustrar cómo es que este sistema funciona rápidamente. Bueno, esta área que está acá, en la letra F, es el área evaluada. Es el área donde evaluamos, aumentamos, ese sistema aumenta la temperatura del aire. En este caso hicimos 2 grados Celsius, siguiendo las recomendaciones del IPCC, pero podemos colocar la temperatura que nosotros indiquemos. Es un sistema que funciona, es el sistema que se utiliza actualmente para las investigaciones en campo en los Estados Unidos, en varias regiones de Europa. Y bueno, acá tenemos el calentador infrarrojo, que es el que emite radiación ultravioleta hacia acá. Este calentador se ubica a 0,8 metros sobre la altura de la planta. Esto es un sistema móvil, como pueden observar por acá. A medida que la planta va creciendo, también se va levantando, porque tenemos que mantener esa distancia. Acá tenemos un termómetro infrarrojo que mide la temperatura, segundo a segundo, la temperatura del dosel de la planta en esta región. Este termómetro que está acá. Por acá, que hay unos cables así que se ven que caen aquí, hay un termómetro de humedad del suelo, que también automáticamente todos esos datos van a este data logger acá, y esos datos se almacenan en una computadora, en un contenedor que hay aquí próximo a esta área del experimento. Y eso es un sistema que funciona prácticamente solo, vamos a decir, constantemente le está registrando, son miles de datos por día, y funciona 24 horas, tanto de día cuanto de noche. Mantenemos esta área aquí 2 grados más alto que la temperatura del ambiente, que la parcela que está sin el calentamiento. Bueno, algunos resultados de investigaciones. Este estudio se publicó en 2019 y se tituló como el calentamiento a corto plazo y el estrés hídrico afectan la homeostasis estequiométrica de Panicum maximum y la producción de biomasa. ¿A qué resultados arribamos acá? Bueno, sintetizadamente voy a decirte que, por ejemplo, la concentración de nitrógeno durante el primer corte, el segundo y el tercer cortes fueron afectadas por la sequía y sobre todo por la sequía con elevada temperatura. Es decir, donde se aumentó la temperatura y no se regó o no hubo riego, hubo una disminución de la concentración de nitrógeno. Y esto ocurre ¿por qué? Porque la absorción de nutrientes se reduce, es decir, el nivel de humedad del suelo limitado reduce el contacto entre de las raíces y los nutrientes, ya que esto ocurre por difusión y flujo de masa y depende del contenido de agua en el suelo. Acá tenemos la concentración de fósforo, similar a la concentración de nitrógeno. Podemos observar acá que el tratamiento, bueno, explicar acá, temperatura ambiente, AT, temperatura elevada, tenía que haberle dicho eso de primer momento. Riego, irrigado, esta letra acá, y no irrigado. Entonces tenemos un factorial 2 por 2 aquí, donde hay 2 niveles de disponibilidad de agua al suelo y 2 niveles de temperatura. Temperatura ambiente, color oscuro, temperatura elevada, la barra en blanco. Como pueden observar que en el tratamiento irrigado los datos fueron superiores en la concentración de fósforo a la temperatura elevada y sequía. Y acá tenemos también que en el caso del segundo muestreo hubo diferencia también entre el nivel de disponibilidad, es decir, en condiciones de elevada temperatura hubo una disminución de fósforo comparado con la sequía y temperatura ambiente. Y bueno, también aquí se reduce por el potencial de la raíz. El agua en el suelo disminuye la superficie de la raíz, como ya se ha reportado por varios autores. Y finalmente acá el carbono. Medimos el carbono también en la planta. Como pueden observar, el carbono se mantuvo prácticamente estable, a no ser en el segundo muestreo y el tercer muestreo, que en condiciones de sequía fue superior incluso a las condiciones de riego. ¿Y esto por qué puede estar dado? Bueno, esto puede estar dado, según nuestra hipótesis, porque las plantas producen compuestos ricos en carbono como la prolina y la glicina betanina, y estos sintetizan mayor contenido de fibra y lignina.
para la soja, como un mecanismo de defensa de la planta. Y esto lo comprobamos en otro estudio que ocurrió de esa manera en el tratamiento bajo sequía. Y bueno, la producción de biomasa, que es una de las cosas que más interesa en la parte de los forrajes, ¿no? Como podemos observar aquí en los diferentes cortes también, donde se regó, hubo una mayor producción de biomasa, tanto en temperatura elevada como en temperatura ambiente, cuando comparado a los tratamientos no regados, no irrigados. Al no ser en la tercera semana, que como pueden observar acá, tuvimos un resultado que coincide con Prado en 2016, que se aumentó en 22%, donde no se regó y con temperatura elevada fue mejor que donde hubo sequía individual o seca. ¿Por qué? Esto pudo estar dado porque estamos hablando de una planta C4. Una planta C4 que en condiciones de altas temperaturas, la temperatura óptima para esta especie es de 40 grados, entonces ella se estaba desarrollando en una temperatura óptima prácticamente. En condiciones óptimas y con temperatura elevada, ella como mecanismo cierra los estomas para no perder agua, y tiene un mecanismo a través de la fosfonol piruvato carboxilasa, la enzima predominante en la especie C4, que no tiene afinidad por el oxígeno, como en el caso de la rubisco, y entonces tiene una mayor eficiencia de uso del agua. Y la conclusión de este estudio fue que, bueno, la sequía o las condiciones de restricción hídrica aumentaron la relación carbono-fósforo y carbono-nitrógeno y disminuyeron la biomasa. Condiciones de calentamiento y riego aumentó la biomasa y aumentó la relación nitrógeno-fósforo. Y las condiciones de sequía más calentamiento aumentó la concentración de carbono y fósforo, la relación carbono-fósforo y la relación carbono-nitrógeno, y disminuyó biomasa. Ahora, otro estudio, pero en la especie C3, en la leguminosa C3. Encontramos como el estudio se tituló "Los cambios en la disponibilidad de agua y la temperatura y el aumento de la temperatura del aire impactan la distribución de biomasa y la estequiometría carbono, nitrógeno y fósforo en diferentes órganos de Styroxanthe capitata". Esta es una especie leguminosa originaria de Brasil. Y quisimos ver, como es una leguminosa, separamos los órganos aéreos, separamos el tallo, las flores y las hojas, y quisimos analizar cómo se distribuyen los nutrientes en función del tratamiento, si van más hacia el tallo, si van más hacia la hoja, si van más hacia la flor. Nos dio esa perspectiva. Aquí en este análisis de correlación múltiple podemos observar que hubo una correlación positiva entre la concentración de nutrientes y la producción de biomasa. Aquí tenemos la biomasa, la concentración de nitrógeno en la hoja contra el nitrógeno total de la planta entera. Y aquí tenemos la biomasa de la hoja contra la biomasa total. Acá, como podemos observar en el caso del nitrógeno, el tratamiento irrigado y temperatura elevada fue el mejor. Ya acá en el caso del tallo, tuvimos que el mejor fue en condiciones de seca, es decir, las condiciones de sequía distribuyó más nitrógeno hacia el tallo. Eso es un resultado negativo porque el ganado no come tallo, el ganado come la hoja. Entonces, en el caso de esta planta, el tallo es un tallo unificado, es duro. Y bueno, en la inflorescencia tuvimos un comportamiento similar también. La inflorescencia se benefició con el aumento de la temperatura. Y tenemos un resultado curioso que vamos a hablar más adelante. Bueno, la conclusión de este estudio. La sequía individual, es decir, el tratamiento de sequía individual aumentó la relación nitrógeno-fósforo, disminuyó la concentración de fósforo y la biomasa. El riego más el calentamiento aumentó la relación hoja-tallo. Esto es un resultado positivo, pero solo en condiciones, es decir, el calentamiento benefició solo en condiciones de riego, porque el ganado come hoja, ¿no? Entonces, la relación hoja-tallo fue superior con este tratamiento, la relación hoja-inflorescencia también, y la producción de biomasa. Y en el caso de la sequía más el calentamiento, aumentó la relación carbono-nitrógeno. ¿Por qué? Porque disminuye la concentración de nitrógeno, como se ve acá, y disminuye la biomasa. Ahora, en este estudio acá, nosotros obtuvimos que en el tratamiento combinado de temperatura elevada y sequía, la biomasa fue superior incluso a la sequía individual. Entonces se desarrolló este estudio en colaboración de nuestro equipo también,
donde cómo se aclimata fisiológicamente las plantas de Stylosante capitata y la producción de forraje bajo diferentes condiciones de agua en el suelo y temperatura elevada. En este estudio, ¿qué se resumió? Bueno, que en los tratamientos no irrigados disminuye la conductancia estomática, el estatus hídrico de la planta, la fotosíntesis, la biomasa y la calidad del forraje, porque en la producción de pasto hay que tener no solamente en cuenta la producción en cantidad, sino en calidad. Y este estudio lo que hace es evaluar eso. Y vamos a ver algunos resultados después. En el calentamiento con riego aumentó el mantenimiento del fotosistema 2 y la biomasa, pero disminuyó la calidad del forraje también. Y en las parcelas no irrigadas y calentamiento, un comportamiento aumentó también el mantenimiento del fotosistema 2, como era esperado, y disminuyeron las demás variables analizadas, siendo también la calidad del forraje. Es decir, que este estudio nos demuestra que no solo es producir más cantidad, es decir, que la temperatura va a aumentar la producción de forraje, pero va a disminuir la calidad. Y vamos a ver qué consecuencia va a traer eso después. Y bueno, este estudio se publicó recientemente, apenas hace un mes y poco, que titulamos así: ¿son los efectos de interacción del calentamiento y la sequía superiores en el estado nutricional de la planta de una leguminosa tropical a los efectos individuales? ¿Qué obtuvimos acá? Bueno, la producción de biomasa de la leguminosa también. El tratamiento irrigado y temperatura elevada fue superior para las 3 cosechas, los 3 cortes que hicimos, comparado con el resto. Es decir, perdón, que un aumento de temperatura en condiciones de riego se espera que va a aumentar la producción de biomasa de esta leguminosa también. Y en resumen, obtuvimos que plantas irrigadas a temperatura ambiente tienen una absorción media de nutrientes, de estos nutrientes que están acá: potasio, hierro, magnesio, zinc, cobre, manganeso y calcio. Ahora, irrigado y calentamiento, tenemos un efecto positivo en cuanto a la absorción de nutrientes mayor. Fue el mayor acúmulo de nutrientes y eficiencia de utilización. Mientras que el tratamiento no irrigado y calentamiento fue el más limitado, donde las plantas tuvieron mayor dificultad. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una leguminosa aquí también, y que tiene serios problemas con aumento de la temperatura para su sistema fotosintético. Puede presentar en relación a la planta C4. Y bueno, este es otro estudio aquí rápidamente. Vimos cómo el efecto del estrés hídrico y el calentamiento afecta la eficiencia de uso de los nutrientes, porque eso también es algo que tenemos que trabajar ahora y pensar de que tenemos que buscar plantas que hagan un mayor uso eficiente de los nutrientes para disminuir la fertilización, que también tributan al nitrógeno radioactivo y otros problemas, además de que encarecen los costos medioambientales y económicos de los productores. En este estudio, ¿qué obtuvimos? Bueno, que en el tratamiento no irrigado hubo una menor eficiencia de uso de nutrientes de calcio, de potasio, calcio y boro, y menor biomasa. Que el tratamiento con calentamiento y riego hubo una mayor eficiencia de uso de nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cobre, manganeso, zinc y mayor biomasa también. Y que en el no irrigado y calentamiento el efecto positivo del calentamiento mitigó parcialmente los impactos negativos del estrés por sequía. Teniendo en cuenta estos resultados y este efecto que obtuvimos acá, se realizó este estudio también acá por nuestro equipo, que dice que cómo el calentamiento y el déficit hídrico impacta la fotosíntesis y disminuye la calidad del forraje y la digestibilidad del pasto C4. Estamos hablando de la misma especie de planta. En este estudio, aquí, ya para finalizar ya, tenemos el contenido de lignina, proteína por acá, fibra, contenido de fibra y la digestibilidad por acá, y producción de biomasa. Como pueden observar, el tratamiento con sequía, es decir, restricción hídrica, fue el peor de todo en cuanto a calidad de forraje. Quiere decir que periodos de sequía van a disminuir la calidad de los forrajes. Aquí tiene mayor contenido de fibra, menor contenido de proteína, resultado muy negativo, mayor contenido de lignina, muy negativo porque el ganado no consigue digerir y produce más metano y durante la digestión, y la digestibilidad, como pueden observar, menor.
y la producción de biomasa, como podemos observar aquí también, muy inferior. ¿Qué esto significa? Para ya entrar en las consideraciones finales. Bueno, en relación a estos experimentos en Brasil, primero, que no solamente necesitamos saber que vamos a tener mayor producción de biomasa, sino que la calidad se va a afectar. ¿Qué quiere decir eso? Que el ganado va a tener que consumir mayor cantidad de pasto para ganar su peso de faena. Y eso que va a traer como consecuencia que va a generar mayor cantidad de metano a la atmósfera, que es un resultado negativo, porque tenemos que disminuir las concentraciones de metano. Entonces, no solamente tenemos que ocuparnos, y esto es para todo, no solamente para los pastos, en producir más, sino producir con calidad. Porque si producimos cualquier tipo de producción que hagamos por mayoría, pero con calidad reducida, eso va a traer efectos negativos a corto plazo. Bueno, de forma general, el cambio climático tiene muchos puntos de acción sobre la biodiversidad de especies. Algunos de esos puntos los vamos a ver a continuación. Altera funciones básicas de los seres vivos como pueden ser su tasa de crecimiento y sus patrones de comportamiento. Produce cambios en las poblaciones de especies modificando su tamaño o su estructura. Afecta la estructura de los ecosistemas y los ciclos en los que intervienen, como los procesos de descomposición, ciclos de reciclado de nutrientes, flujo de agua, interacciones interespecíficas. Esto también es importante en los suelos porque a medida que aumenta la temperatura en el suelo, también aumenta el proceso de mineralización y descomposición de la materia orgánica. Y durante ese proceso también se genera carbono a la atmósfera, es decir, se libera CO2 y otros gases contaminadores también, como los que ya hemos visto. Existe una modificación paisajística de los ecosistemas, cambios en la intensidad y regímenes de las instalaciones que afectan las especies y los ecosistemas. Y esto como una recomendación, se necesita urgentemente un tratado internacional para la protección mundial de los polinizadores para contrarrestar la crisis actual que ya estamos teniendo. Y restaurar los suelos degradados podría ayudar a conservar la biodiversidad. Tenemos a veces muchos suelos que fueron degradados y los dejamos abandonados. Estoy hablando de forma general, empírica, ¿no? Tenemos que rescatar en lo posible esos suelos y no dejarlos descubiertos y expensos a la degradación, a la desertificación, a salinización en muchos casos también. En áreas, sabemos todo que en áreas donde llueve poco, también y áreas próximas a costas, hay una intrusión salina también debido a movimiento capilar, porque la evaporación encima es mayor que la lluvia y por tanto hay una ascendencia capilar hacia la superficie del suelo y con ello también van las sales de estas regiones en los climas semiáridos y tenemos que combatir eso también. Y bueno, es esto lo que traía para ustedes hoy. Traté de resumir un poco ahí y bueno, les agradezco mucho y estamos listos para intercambiar entre todos y aprender entre todos. Muchas gracias. Leonides, ¿me escuchas? Muchas gracias, Dilier. Y le damos la palabra a los participantes para si quieren hacerle alguna pregunta al doctor Dilier. Pueden levantar la mano y hacerles preguntas. Creo que la doctora Carmen está levantando la mano. Y Irán también. Vamos a darle a la doctora primero. Bueno, quería primero hacer un comentario y después de ese comentario una pregunta con relación, ¿no? Dilier refería que dos aspectos fundamentales que están incidiendo de forma negativa con el cambio climático, y uno es el incremento de la temperatura media y el otro es el daño que se están haciendo a los insectos. Y aquí él mencionaba varios impactos negativos en relación a esto. Por ejemplo, específicamente me llamó la atención las afectaciones en los ciclos de nutrientes. Esto es algo muy interesante porque, a ver, pensando en los seres humanos, nosotros a través de los alimentos que vienen del campo, o sea, que salen del suelo, nos llega una cantidad de nutrientes que son muy necesarios para conservar la calidad de vida, ya sea calcio, magnesio, manganeso,
Por ejemplo, me voy a referir a uno en específico, el selenio. El selenio es un micronutriente que todos los humanos necesitamos, que es vital. Incluso se están haciendo estudios de la importancia del selenio en el envejecimiento y en el cáncer. Es un antioxidante por excelencia. Y ese selenio lo adquirimos los seres humanos si no nos suplementamos con un complejo vitamínico, si nada más que nos alimentamos con la fruta, los vegetales o los animales que vienen del campo, no lo tenemos. O sea, que esa es la forma que nos llega a nuestro organismo. Por decir un ejemplo, el selenio. Pensando en estos factores que el doctor Dillier mencionaba en relación con el efecto que tiene la temperatura, ahí se vio perfectamente cómo modifica la relación carbono-nitrógeno, carbono-fósforo o nitrógeno-fósforo, todas esas relaciones de nutrientes, cómo lo afecta la temperatura y la sequía de que hablaba, ¿no? Y también mencionaba en otra parte del problema de los insectos, la afectación que están en los insectos. Yo me imagino, no soy agrónoma, pero me imagino que los insectos son clave en el ciclo de nutrientes que ocurre en el suelo. Entonces yo me pregunto, bueno, si Dillier conoce algo al respecto, ¿qué se está haciendo en el mundo? Si hay si conoce algunas estrategias para mitigar este problema de que vamos a comer, por ejemplo, disculpe, un mango y pensamos que va a tener este elemento porque es lo que el mango tenía hace 10 años, pero ya el mango no va a tener eso. Entonces vamos a estar como mismo hablaba del pasto y la vaca, que ya la vaca va a comer un pasto que no tiene lo que tenía que tener. Bueno, pues igual nos va a pasar a nosotros. Nos vamos a comer un alimento que no va a tener los nutrientes que tiene que tener o que nos entre a nuestro cuerpo a través de los alimentos. Si hay alguna estrategia que se está haciendo con relación ¿cómo decir? A conservar la calidad nutritiva de los alimentos que vienen del agro, que son todos, por supuesto. Eso es lo que me interesa saber en este caso. Sí, Carmen, tienes razón en lo que dice, y en relación al selenio, como tú decías, aquí en Brasil mismo, aquí en la universidad, se está trabajando se han hecho varios estudios ya y se sigue trabajando sobre la biofortificación con selenio en hortalizas, porque se ha demostrado la importancia del selenio incluso para la pérdida de la memoria. Tiene un papel fundamentalísimo. Y lo que se está haciendo acá es que se está fortificando, es decir, se está aplicando el selenio en hortalizas porque hay muy pocas reservas y sobre todo en suelos degradados, en áreas que hay bajos contenidos de este micronutriente que a veces que se dice que es un elemento benéfico, que es igual que el silicio, pero que se absorbe en cantidades superiores a muchos nutrientes. Entonces, es como decías tú, nosotros como última cadena trófica, vamos a decir así, nos alimentamos de esos animales también, y esos animales y de esa fruta y de las plantas. Y si ese alimento viene con mala calidad, eso es lo que también vamos a recibir nosotros. Hay que mejorar y hay que partir desde el suelo. Hay que partir de cuidar, hay que conservar el suelo, porque es el equilibrio. La planta va a tomar lo que ella tenga. Incluso tú tienes un suelo contaminado con metales pesados y la planta va a absorber los metales pesados, porque ella no es selectiva de cierta manera a ciertas cosas. Entonces, hay que trabajar desde la cadena trófica inicial, desde el inicio, mejorando todas estas condiciones para llegar a esta sostenibilidad. Y en relación a los pastos, exactamente, si nosotros mismos necesitamos alcanzar un cierto contenido de proteína y estamos comiendo un alimento que tiene una proteína baja, vamos a tener que consumir más para ganar lo que necesitábamos antes con ese alimento que tenía, por ejemplo, un 20%, si ahora tiene un 10%, vamos a tener que consumir el doble para poder alcanzar esa proteína. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. No estoy escuchando, Leonidas. No te escucho. Tiene el micrófono apagado. Y yo lo apagué. No, doctora Carmen, si está satisfecha con la respuesta.
Sí, sí, satisfecha y preocupada. Se le damos la palabra al doctor Irán para que pregunte entonces. Gracias, estimado maestro Leonides Castellano. Sí, interesante lo que el profesor Dillier nos explica acá y bajo las diferentes investigaciones. Es obvio que la especie humana está en peligro de extinción. Tenemos un gran reto, todos nosotros los que trabajamos, los que decidimos ser profesionales del área de la agronomía, por supuesto la producción de cultivos, y el profesor Dillier lo mencionó muy claro. La clave está en el suelo que es el que almacena ese carbono que puede ser, por supuesto, perdido. Pero me llamó mucho la atención la lámina número 5, donde el profesor Dillier explica el tema del CO2. En un año aumentó 2.34 partes por millón. Profesor Dillier, a ese incremento, a esa velocidad de crecimiento, la especie humana no estaría en peligro de extinción, por ejemplo, cuando llega a 500 partes por millón, 520, que en unos años, 40 años, podríamos llegar al paso que vamos. Sí, mira, si tienes en cuenta, en el año 55, disculpa, el incremento de CO2 por año era 0,3 partes por millón. Imagínate lo que ya son 2 partes por millón. Es decir, hace 60 años atrás aproximadamente, teníamos un incremento de CO2 de 0,3% por año, parte por millón, disculpa. Hoy tenemos 2 y poco, y cada año aumenta un poco más. ¿Qué sabemos con relación al CO2 en las plantas? También tenemos investigaciones con el CO2. Las plantas C3, por ejemplo, van a hacer un uso más eficiente, va a ser como, vamos a decir, se va a beneficiar de concentraciones mayores de CO2. Pero las plantas C4 no, porque las plantas C4 tienen un mecanismo que con una cantidad pequeña tienen otro mecanismo fotosintético, o tienen la enzima fosfonol-piruvato carboxilasa que tiene una mayor eficiencia fotosintética en relación comparado con la C3. Y sabemos que las C3 se van a beneficiar. Ahora, ¿qué va a pasar si sigue aumentando esa concentración de CO2 con el cambio climático? Ese CO2 se está liberando, tenemos que secuestrarlo. Y cada vez se degrada más el suelo, se cambian las propiedades de los suelos, hay incendios forestales que acaban con el Amazonas, por ejemplo. Ese incendio que tuvimos del Amazonas hace unos años acá en Brasil va a traer sus consecuencias, la está teniendo ya, porque Amazonas es como dice, el pulmón del planeta. Entonces, todo ese carbono que estaba secuestrado en la madera, en los árboles, en el suelo, se fue, se liberó. ¿Cuánto nos va a tardar para nosotros recuperar ese carbono de nuevo? Bueno, eso hay que investigarlo, ¿no? Yo no podría especular con eso, pero es una preocupante. Y una preocupante para la especie. Los insectos, como vimos, ese estudio que se hizo en África, más del 50% de los insectos se va a perder con 2 grados de aumento de la temperatura. Van a perder sus hábitats, van a tener que desplazarse, quien pueda desplazarse y encontrar las condiciones en otras regiones. Pero muchos van a desaparecer. Y eso es una preocupante que tenemos nosotros como investigadores. Nosotros no tomamos decisiones, pero somos los que tenemos que asesorar a los que toman decisiones. Es nuestro papel en la sociedad, porque nosotros no podemos decir, oye, hay que hacer una ley para proteger el suelo. Pero tenemos que decir, hay que proteger el suelo porque vamos a tener estas consecuencias. Ese es el papel que yo veo que nos toca a nosotros como profesores, como investigadores. Asesorar a las personas que toman las decisiones para que tomen las decisiones que son necesarias y ya. No podemos esperar a que nada, el cambio climático, mito o realidad. Hay personas que tienen eso. Es que tenemos evidencia. Entonces, yo no te voy a hablar ni te voy a decir, no, vamos a secuestrar este CO2 que se perdió del Amazonas en 5 años, porque yo estaría especulando. Yo no me gusta especular. Yo digo lo que yo puedo saber a través de la investigación. Bien, gracias Dillier. No sé si usted está satisfecho, Irán, porque hay un alumno, Luis Carlos, que está pidiendo la palabra. No, muy bien, muchas gracias, profesor Dillier y profesor Leonides. Muchas gracias. Adelante, Luis Carlos Morar. Buenas tardes a todos. Pues mi pregunta es para el doctor Oliveira sobre la diapositiva que estaba mostrando también, digamos, el cambio que podía haber en el aumento en la concentración de los gases
En los insectos y en las plantas, en insectos era de 6 al 18% y en plantas de 8 al 16%. Yo me voy a los cultivos de café en Brasil. Doctor, ¿cuál es la importancia o relevancia que se le está dando a estos cultivos en Brasil? Porque pues en la actualidad Brasil está presentando unos problemas en los cultivos de café por las temperaturas bajas, problemas de heladas y estas cosas. Entonces, ¿cuáles son las medidas a tomar o que están tomando para tener en cuenta, digamos, estos factores de aumento de temperaturas y problemas sanitarios con los insectos y en las plantas con los problemas de aumentos de temperatura y radiación? Pues hablando de que la planta de café es una planta C3, también se afecta mucho el aumento de la radiación. Ok, entonces tu pregunta es, el aumento de la temperatura, ¿qué influencia está teniendo sobre la planta de café, cierto? Y los insectos también en la planta. Sí, profe, sí. Bueno, yo no he investigado la planta de café, pero sí hay varios colegas acá que están investigando. Hay un estudio, un sistema parecido al que tenemos acá, con CO2 en una región acá en Brasil que se llama Piracicaba, y ellos sí trabajan con planta C3, pero su experimento es a través del CO2 y restricción hídrica también. Obviamente, como mencionaba, la planta de café es una planta C3 y temperaturas altas va a traer grandes afectaciones, no solamente en la producción, sino en la calidad del grano y los insectos también asociados a estas plantas. No tengo datos así para brindarte en relación al cultivo del café, así que qué puede pasar o qué está pasando exactamente, pero sí sabemos que como gran productor de café, sobre todo la zona de Minas Gerais acá en Brasil, ellos están presentando serios problemas con este aumento de temperatura y estas olas de calor que se están presentando por acá, incluso con el problema en la floración, sobre todo, hay un cierto daño cuando las temperaturas son elevadas en el periodo de floración. Muchas flores no consiguen cuajar y caen y se pierde producción. Tiene el micrófono quitado, Leonel, no te oigo. Que hay otras personas, muchas gracias, y buena la pregunta del estudiante. Hay muchas personas con la mano levantada, pero no logro distinguirlos de aquí. Si alguien quiere que se presente y haga la pregunta directamente. Ahí yo veo que está Diego, es un colega, un amigo que hizo su doctorado acá en Brasil también. No sé si quiere hablar ahora. Vi que levantó la mano por ahí. Diego Villaseñor. Hola, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? Hola, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen la interrupción. Estoy, a lo mejor interferencia de ruido. Estoy desde la calle atendiendo tu conferencia de ayer. La verdad es que me conecté un poquito tarde y alcancé a ver partes muy interesantes. Les felicito por esa posición. Mira, si yo tengo una pregunta. Dado que hay algunos nutrientes que utilizan ciertos mecanismos para ingresar a la planta, por ejemplo, flujo de masas, intercepción de raíces, ejecución, no se entendería algo así como, haciendo una pregunta retórica, ¿no? O sea, no se entendería que el aumento de la temperatura más bien estaría incrementando la eficiencia del uso de esos nutrientes. Por ejemplo, tú nombraste a calcio, nombraste boro, nombraste, no sé si lo nombraste a azufre. Bueno, la mayoría de nutrientes, tú sabes, ingresan por ese mecanismo, por el flujo de masa. Entonces, no sé qué opinión tienes tú acerca de la afectación de la absorción de esos nutrientes en función del incremento de la temperatura. Cualquiera pensaría que incrementa temperatura, incrementa la eficiencia de absorción, ¿no?, de esos nutrientes. Y la otra pregunta, como llegué tarde, disculpa, no entendí esa conclusión final a la que tú llegaste en la afectación sobre los insectos. A lo mejor al principio diste un contexto para ese tema y quisiera que por favor me
me lo aclares. Te agradezco mucho las respuestas. Ok, Diego. La primera pregunta es como tú dices, es decir, aumenta la temperatura. Acuérdate que el movimiento o flujo de masa es la transpiración de la planta. Aumenta la temperatura, la planta transpira más. Y ese es el motor impulsor. Hay una mayor absorción. La transpiración es el motor que impulsa los nutrientes desde el suelo hacia la planta. Ahora, eso te lo respondería de la siguiente manera. Eso va a acontecer o va a suceder solo en condiciones de humedad adecuada. Con sequía, se para el proceso. Es lo que vimos Es decir, si tenemos disponibilidad de agua, un aumento de temperatura en estos pastos va a ser positivo. Solo si hay humedad. No habiendo humedad, teniendo deficiencia hídrica, el resultado es lo opuesto. En relación a la otra pregunta, sí, mencionamos algunos estudios que se hicieron en un río en Kenia, en África, sobre la afectación que tenían, el incremento de 2 grados la temperatura, la afectación que habría sobre algunas aves y plantas e insectos de la región. No sé si a eso es a lo que te refieres, o si no, me dices para que no te entendí bien esa pregunta. Sí, eso quería saber. Quería saber cómo habías llegado a esa conclusión sobre la afectación de la temperatura sobre los insectos. Y ya, sí me la respondiste. Sí, o sea, dime, para hacerte una réplica a tu respuesta, o sea, sería el tema de que, yo sé que no es así, pero te hago la pregunta, porque a lo mejor alguien tiene esa duda. El calentamiento global podría, y siempre y cuando haya agua, por supuesto, el incremento de la temperatura global mejoraría el uso de la absorción de calcio, por ejemplo, boro, nitrógeno. Ok, bueno, en estas plantas forrajeras sí, en esta planta que evaluamos sí, habría que ver en otras plantas, porque por ejemplo, la planta estilosante capitata, la leguminosa, a pesar de ser una leguminosa, es una planta que tolera temperaturas bastante elevadas comparadas con, por ejemplo, el café. Y otra C3 que ya a temperaturas más de 25 grados ya afectaría totalmente su fotosíntesis. En esta planta conseguimos ver una tolerancia hasta más de 30 grados. En nuestro resultado concluimos lo siguiente, en casi todos los estudios, que hay una mayor eficiencia de uso y absorción de nutrientes en condiciones de temperatura elevada y riego. También tenemos que ver que la gramínea, su temperatura óptima de desarrollo es 40 grados, en el caso del Panicum máximo. Entonces, ella estaba en una condición adecuada. Agua y nutrientes y temperatura, perfecto. Ella estaba en su condición óptima, eso también es una realidad. El problema es cuando haya sequía. Todo el mundo no va a tener acceso a un riego, a agua disponible para cultivar. Entonces, hay que prepararse, hay que buscar cultivos eficientes en el uso del agua también, que estamos investigando. Tenemos algunos resultados que van a salir publicados próximamente, que tenemos otro enfoque sobre las lagunas que se nos han ido quedando. Vamos cerrando hipótesis que se nos quedan cada vez que terminamos un experimento. Y para enero creo que debe salir un artículo publicado ya con esta parte de la eficiencia del agua. Y cómo también el engrosamiento de la hoja, porque no solamente es producción, sino que la calidad está disminuyendo. Entiendo. Gracias, Julio. Felicitaciones. Gracias. Si alguien más quiere hacer preguntas, algún estudiante, ¿Vas a hablar algo? algún participante. No conozco. No, señor. Ok, es que yo no conozco por las iniciales, no sé. Hay personas con la mano levantada, pero no sé quién son. Quien quiera hablar, que hable, que haga su pregunta. Quien quiera aportar también alguna experiencia, también sea muy bienvenido. Bien, entonces, bueno, si alguien quiere preguntar, que rápidamente se decida. Si no, es que hay manos levantadas, no sé si es por error. Hay manos levantadas, pero no sé si es por error. Es que yo no veo los nombres, Leonidas. Vamos a dar los nombres de las personas. Yo no, y es que no se ven porque son demasiado para ver las personas. Entonces, damos una última oportunidad. El que quiera hacer alguna pregunta, que lo diga, y si no, vamos a ir cerrando la conferencia.
Bueno, de todas formas, Dilier, hay una preguntita que yo quería hacer. Creo que hay resultados también de ¿cómo es? Del mirador del café en ese Climapest, allá pero no recuerdo si la afectación por plagas en el café va a aumentar con el cambio climático o no, pero sé que hay investigaciones de eso. Sí, sí, yo sé que, pero eso es otro grupo de investigación, no somos nosotros que estamos trabajando con café. Sé que están trabajando, ese grupo trabaja con café y he visto algunas cosas, pero no te puedo decir tampoco, no te puedo responder con certeza si va a aumentar o disminuir porque no sé. Bien, entonces, bien, si no hay más ninguna pregunta, nosotros damos las gracias al doctor Dilier por esta conferencia y además por este debate y la participación de los estudiantes y también la participación de los invitados. Nosotros reiteramos las gracias y a todos los presentes y vamos a cerrar la conferencia entonces. Nos vemos en una próxima oportunidad de otra clase espejo con nuestros alumnos sobre otro tema de actualidad que sea interesante para ampliar el conocimiento sobre diferentes tópicos, no solo de la sanidad vegetal, sino otros tópicos que pueden influir también en la sanidad vegetal. Bueno, si no hay nada más, entonces vamos a dar por terminada la conferencia. Dilier, no sé si quería decir algo al final. No, reiterar mi agradecimiento a todos los que compartieron con nosotros, a todos los que preguntaron, a los que no preguntaron también. Para mí es un honor poder contar con todos ustedes acá. Como les decía al inicio, sé que todo el mundo tiene su agenda bien cargada y un enorme placer poder tener la oportunidad de mostrar nuestros resultados para ustedes, el tiempo que han dedicado y bueno, solo agradecerles una vez más y bueno, estamos aquí para lo que haga falta y para lo que necesiten. Yo dejé algunos contactos al final ahí, no sé, de mis correos electrónicos, si alguien necesita. Estamos a disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos a Muchas Colima que iba a gracias. preguntar, pero no Muchas preguntó. gracias. Colima Peña. Gracias, gracias. Buenas tardes, Colima. Diego, gracias. Gracias, maestro Leonides. Gracias, Dilier. Gracias a ustedes, gracias a Diego, a todos los que estuvieron por acá. Gusto vernos a todos. Gusto vernos. Sí, veo que Colima está también aquí. Colima, Sí. estimada Colima está profesora. desde Cuba, No se escucha, Colima.